adorarte, porque te lo mereces. Mereces nuestra adoración, nuestra admiración. Mereces, Señor, que estemos en esta hora congregados exclusivamente para adorarte, Señor. Hoy queremos, Señor, en esta hora que muestres tu grandeza, que puedas exhibir tu gloria, Señor, en medio de nosotros. Necesitamos, Señor, verte en gloria y en poder, Señor. Necesitamos, Señor, ver tu gloria, mi Dios, en medio de nosotros. Necesitamos, Señor, ver tu gloria. Necesitamos ver tu dignidad, tu grandeza, tu poder. Lo necesitamos, mi Dios. Necesitamos ver tu grandeza. Necesitamos ver tu grandeza, mi Dios. Necesitamos contemplarte en gloria, en majestad. Necesitamos contemplar tu hermosura, Señor. Necesitamos contemplar tu hermosura. Señor, sabemos que no hay otra cosa más grande que tú. No existe, Señor, en esta tierra ni en los cielos, Señor, una majestad tan grande como la tuya, Señor. Hoy queremos contemplarte, Señor, porque al estar ante tu presencia todo temor se va. Al estar ante tu presencia toda amargura se va. Al contemplarte toda rabia, toda ira se va. Al estar tú en medio de nosotros y pasearte, Señor, toda tempestad se calma. Ante tu presencia, Señor, todo cobra sentido, Señor. Hoy estamos en este lugar creyendo que tú estás en medio de nosotros, porque tu palabra declara, Señor, que tú te paseas en medio de la adoración de tu pueblo. Y aquí hay un pueblo que hoy está reconociéndote. Hay un pueblo que hoy, Señor, te está admirando. Hay un pueblo, Señor, que hoy está agradecido, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que tú vas a hacer, mi Dios. Estamos en este lugar agradecidos, mi Dios. Agradecidos, Señor, al contemplar tu grandeza. Al contemplarte, Señor, traes, Señor, quietud a nuestra alma. Traes la paz que necesitamos. Traes, Señor, la tranquilidad que necesitamos. Traes, Señor, lo que necesita nuestro espíritu, mi Dios, en esta hora. Señor, nos exponemos a tu palabra. Nos exponemos al Espíritu Santo, Señor, para que ministre nuestro espíritu, mi Dios, en esta hora. Tú conoces nuestras necesidades, Señor. Tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Hoy hemos venido a este lugar, Señor, creyendo que tú puedes saciar cualquier necesidad, mi Dios. Tú eres la fuente inagotable. Tú eres, Señor, la fuente, Padre, para que todos los que estén sedientos puedan venir a ti, Señor, y calmar la sed, mi Dios, en esta hora. Todos los que estamos sedientos podemos acudir a ti, Señor, para ser saciados. Satisface, Señor, nuestra alma. Satisface, Señor, nuestro espíritu. Satisface, Señor, nuestro corazón. Llena nuestra vida de tu presencia en esta hora, Señor. En esta hora, mi Dios, pedimos que hables a la iglesia, mi Dios. Háblanos, Señor, en esta hora, mi Dios, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos.
bienvenida a todas las personas que nos están viendo a través del canal de YouTube. Dios bendiga a cada uno de los que están en sus casas. Hoy, como todos los primeros domingos de mes, hemos participado de la Cena del Señor y he querido traer una palabra. El título de la palabra es Llamados para dar fruto. Y quizás hemos escuchado muchas prédicas en torno a este texto que hoy quiero que mantengamos nuestras Biblias abiertas en Juan capítulo 15. Pero yo quiero contextualizar un poco el momento en que Jesús da estas palabras, por qué las da y qué está esperando el Señor de cada uno de nosotros. Porque lo que nosotros conmemoramos hoy como la Cena del Señor y que la recordamos cada primer domingo de mes, es un pacto que el Señor está estableciendo, un nuevo pacto que el Señor establece. Y cuando hablamos de pacto, a veces nos hablan de palabras, de pacto, y a veces es muy confuso para muchas personas entender qué significa pactos. Podemos quizás tener alguna noción. ¿Y por qué es un nuevo pacto? ¿Y por qué el autor de Hebreos, por lo menos, dice que este nuevo pacto está invalidando el viejo pacto? ¿A qué se refería con el viejo pacto? Y que ya está a punto de eliminar, de acabarse el antiguo pacto. ¿Qué quería de Jesús decir con esto? ¿Y en medio de qué lo está haciendo? Algo muy significativo. Y estas están las últimas palabras de Jesús. De hecho, capítulo 15 de Juan es una descripción un poco más exhaustiva de lo que los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, declaran simplemente como el marco de la Cena del Señor. El apóstol Juan va un poco más allá y nos describe un poco más lo que se habló en medio de la cena, lo que hizo Jesús en medio de la cena. Y no solamente lo que hizo, porque lo que hizo fue ceñirse un manto y lavarle los pies a los discípulos, pero la conversación que Jesús tenía en medio de esa cena, porque esa cena es la cena que hoy nosotros estamos simbolizando con el pan y con el vino que acabamos de tomar. Pero Jesús los evangelios Mateo, Marcos y Lucas no hacen una descripción de lo que se habla, de lo que se dice en medio de la cena. Sin embargo, Juan sí logra plasmar lo que ellos dicen y lo que dice Jesús. Lo significativo que es esto es porque lo está haciendo en medio del pacto, y el pacto no es otra cosa sino el acercamiento que Dios quiere hacerse a los hombres. ¿Y por qué ese acercamiento? Porque hubo un momento en que el hombre se alejó. ¿Y en qué momento el hombre se alejó? En el jardín del Edén el hombre se aleja de Dios. Pero desde el primer momento que el hombre se aleja de Dios, Dios está en la búsqueda del ser humano y Él quiere acercarse. Y la manera de acercarse Dios al ser humano es a través de pactos, o podemos usar otro término, a través de quererse relacionar o asociarse con el hombre. Porque cuando nosotros hablamos de pacto, por lo menos en el matrimonio es un pacto. ¿Por qué? Porque dos personas se están asociando. Hay una asociación de dos personas. Asociación en querer formar una familia, en surgir como pareja, tener hijos y crecer, no como una persona individual, sino ya como un matrimonio. Y por eso se establece un pacto que no es otra cosa sino una asociación entre dos personas. Y por eso hablamos de pacto en este sentido. Y cuando Dios está involucrado en todo lo que está aconteciendo con el ser humano, en el momento que el ser humano es echado del Edén, porque dentro de lo que era el jardín, esta asociación estaba bien canalizada por una relación entre Dios y el hombre. Sin embargo, por causa del pecado y porque Satanás, como astuto y como enemigo de Dios, quiso sembrar en el ser humano la desconfianza a Dios y logró sembrarla, porque cuando Dios le establece y cuando Dios le habla al ser humano, lo que Dios estaba esperando que el ser humano creyera en lo que Dios estaba hablando, en lo que Él le decía. Y
cuando el ser humano no le cree a Dios, entonces se rompe la relación, se rompe la asociación, porque cuando no hay confianza, las relaciones se rompen. Y la primera relación del ser humano con Dios se rompe por la desconfianza. ¿Y por qué el ser humano desconfió de Dios? Porque simplemente la serpiente, que era astuta, lo engaña y hace que desconfíe de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre le creyó a la serpiente y no le creyó a Dios, no confió en Dios. Y esa desconfianza rompe relación, rompe pacto. La relación que había entre Dios y el hombre se rompe. ¿Por qué? Por desconfianza. Usted no puede estar con alguien en quien desconfíe. O si está, va a estarlo físicamente, pero emocionalmente no está con esa persona. No puede haber relación sin confianza. Y Dios entonces entra en la tarea de buscar relacionarse nuevamente con el hombre a través de pactos. El pacto que Dios hace con Noé. ¿Por qué? Porque Dios vio algo en el corazón del hombre una vez alejado de él. Porque hay un acontecimiento que pasa con todos los seres humanos, con todo ser humano. Esto es una ley. Cada vez que nosotros nos separamos de Dios, esto es una ley. Cada vez que el ser humano se separa de Dios, entra en una decadencia. Y el hombre separado de Dios entró en una decadencia a tal punto que no había ni siquiera un solo hombre, solamente Noé. No había ningún hombre sobre la faz de la tierra que pensara, tan siquiera pensara en Dios. Porque el Señor declara: yo voy a raer de sobre la tierra a todo ser humano. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son de continuo al mal. Nadie pensaba en Dios, todos pensaban era de continuo al mal. ¿Pero por qué? Por la separación que había del ser humano con Dios. Y yo digo, bueno, voy a raer de la tierra al ser humano. Y todos conocemos lo que pasó con el diluvio. Pero después que pasa el diluvio, agarra a Noé y le dice: Noé, voy a hacer un pacto contigo. El pacto que voy a hacer es que no voy a volver a raer de sobre la tierra al ser humano. O sea, el Dios se está acercando otra vez al ser humano. Dice: mira, otra vez, aquí me acerco y te prometo, en este pacto que estoy haciendo, en esta sociedad que estoy haciendo contigo, y se lo promete a Noé, más nunca voy a destruir al ser humano por un diluvio. Y vas a ver que la señal de mi pacto es el arco iris. Y cada vez que sale un arco iris, es Dios diciéndoles: tranquilo, que no los voy a destruir. Por eso es que Satanás ahora toma el arco iris como bandera. Esto no es casualidad. Pero entendemos que el arco iris Dios lo ha establecido como señal de pacto con los seres humanos. Y aunque te portes mal, no te va a eliminar de la tierra. Y así sucesivamente pactos con Abraham, con David, con Moisés. Con Moisés establece un pacto con toda una nación. Y ese es el pacto al que se refiere Jesús, o al que se refiere también el libro de Hebreos, que es un pacto que ya está invalidado. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Entonces lo que hay que cumplir es el nuevo pacto. Porque el pacto, dentro del pacto también hay unas condiciones, hay unas ordenanzas, hay unos mandamientos. Cuando Moisés sube al Sinaí y Dios se le revela, Él establece allí el pacto. Y es más, Moisés sacrifica. Y una de las palabras que toma Jesús, pero que también Moisés la declaró, Él dijo: esta es la sangre del pacto. Y roció con ellas el libro
donde Dios le estaba dando las ordenanzas a Moisés. Y Moisés declara en en Éxodo capítulo 24, Moisés declara: esta es la sangre del pacto. Pero era la sangre de un sacrificio de animal. Pero ¿qué implicaba la sangre? Es que se va a cumplir el pacto. ¿Y qué decía el pacto? Aquí está la ordenanza que yo te mando hoy. Si tú haces esto y haces esto y haces esto, por obediencia a lo que tú estás haciendo, entonces yo te doy esto. Ese era el pacto. Si tú cumples esto y cumples esto, entonces yo te voy a dar esto. Y todos conocemos las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Eso lo hemos predicado. Sin embargo, Jesús está con sus discípulos luego de 3 años, caminando con ellos y viéndolos. Y la última noche, antes de él ser sacrificado, él los llama, los reúne en la cena, parte el pan, agarra la copa y dice: este es el nuevo pacto que yo hago con vosotros. Antes de partir el pan, porque desde el capítulo, ya desde el capítulo 13 estamos en el contexto de la cena, del capítulo 13 del libro de Juan. Estamos en el contexto de la cena. Y es el capítulo 14, el 15 y el 16 sigue siendo contexto de la cena. Juan capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 es la misma noche. Y hay una descripción en 3 capítulos de todo lo que está pasando en esa noche, que es la noche donde se establece el nuevo pacto o donde se establece la cena del Señor. A veces nosotros participamos y no sabemos de lo que estamos participando. No sabemos lo que estamos conmemorando. Pero cuando el Señor establece desde el 13 en adelante, y el capítulo 14, en el capítulo 14 Jesús le dice algo a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo le hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Le estaba dando una promesa: yo me voy y voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy ustedes también estén. Les está dando una promesa, al igual que a Abraham le dio una promesa si obedecía a la gente. Porque en el pacto hay un establecimiento de mandamientos, pero también hay un establecimiento de promesas. Y el Señor le está diciendo a los discípulos: yo les prometo que si yo me voy, yo voy a preparar un lugar para que cuando yo les prepare el lugar, traerlos a donde yo estoy, para que donde yo esté y ustedes también estén. Esa es la promesa. La promesa que Dios está estableciendo en este nuevo pacto, en esta nueva sociedad, en esta nueva asociación, ahora con sus discípulos, y que nos involucra a todos los que queremos ser discípulos de Jesús. ¿Qué nos involucra? Nos involucra una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que un día voy a estar con Jesús porque Él es mi tesoro. Lo que se le prometió a los israelitas era una tierra prometida donde había abundancia. Para ellos eso era su tesoro. Pero a los discípulos se les está prometiendo algo donde yo voy a estar, ustedes también van a estar. ¿Por qué? Porque para el discípulo de Cristo el mayor tesoro es Cristo mismo. No hay otro tesoro. El mismo Cristo es nuestro tesoro. ¿Qué es lo que nos van a dar? ¿Qué riqueza nos van a dar? Cristo mismo. Y esa es la promesa que estamos esperando. Estamos esperando estar con Él, gozarnos por la eternidad con Él. Pero el Señor le dice, en el establecimiento de ese pacto, en el capítulo 15, voy a leerlo completo. Dice, capítulo 15 de Juan: yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis unos a los otros. Aquí está el mandamiento. En este nuevo pacto, el Señor establece un único mandamiento. Y este mandamiento es que nos amemos. Parece fácil. Parece extremadamente fácil. Fuese fácil si el amar fuese decir yo te amo. El pacto involucra mandamiento. Escúcheme, iglesia. Si no se cumple mandamiento, hay invalidez de pacto. Repito, si no se cumple mandamiento, hay invalidez de pacto. El pacto queda invalidado si no se cumple mandamiento, porque es condicional. Ahora, el Señor en su última noche está estableciendo un nuevo pacto y les está explicando a los discípulos en qué consiste este pacto. Y Él les está diciendo algo. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El mandamiento es que usted lleve fruto. ¿Qué es llevar fruto? Y en abundancia, el llevar fruto no es otra cosa, sino el producto, porque fruto es un producto. ¿Producto de qué? De un árbol que crece y que se hace frondoso y es fértil, y que si todo transcurre de manera natural, ese árbol debería de producir fruto. En estos días los días martes, hemos estado hablando acerca del fruto del Espíritu, y una de las cosas que hemos dicho casi por todos los martes es que para poder dar fruto hay que tener madurez. Sin madurez no hay fruto, y la madurez es una consecuencia de dos factores. La madurez es una consecuencia de dos factores. Número uno, conexión. El Salmo número 1 declara que es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, pero al final del Salmo dice:
sino que será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, el primer factor es de conexión, estar junto a la fuente. Por eso el Señor Jesús declara: permanece en mí. Junto a la fuente no puede haber madurez, por lo tanto no puede haber fruto si no estamos junto a Jesús. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo o a su tiempo. El segundo factor es tiempo, conexión y tiempo. No esperemos que una persona, y este tiempo es cronos, no esperemos que una persona recién llegado a la iglesia no espere de una persona nueva creyente fruto. Porque está en un proceso de desarrollo. Muchos nos equivocamos porque vemos que creemos que porque las personas vengan a la iglesia son personas maduras. No. Usted puede venir 40 años a la iglesia y eso tampoco va a garantizarle fruto, porque es tiempo, pero si no hay conexión, pueden ser 40 años que usted haya venido por el hermano, por la hermana, por el papá, por la mamá, 50 años que venga a la iglesia, y los 50 años no le van a dar madurez, porque la madurez depende de los dos factores, conexión y tiempo. Necesario los dos, conexión y tiempo. Si tenemos conexión pero no tenemos tiempo, no hay madurez. El ladrón en la cruz se conectó con Cristo en la cruz. Fue salvo, sí, pero no le dio tiempo de madurar. Pero fue salvo, sí fue salvo. Pero si hubiese tenido tiempo, tenía que haber madurado también. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué es lo que está esperando? Fruto. Repita conmigo, fruto. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Pero qué es fruto? ¿Qué es lo que Dios está esperando de la iglesia? Fruto. ¿Y cómo se manifiesta ese fruto? En el amarnos los unos a los otros. Por eso es que el mandamiento es amor, pero si el mandamiento es amor, yo tengo que tener ese fruto. Y para yo poder tener ese fruto necesito estar conectado con Cristo. Sin conexión no hay fruto. Yo tengo que estar conectado con Él. Porque el Señor lo que está buscando es fruto. Porque el que no tenga fruto, el término echar es el mismo que le hicieron a Adán cuando estaba en el jardín, lo echaron. El que no tenga fruto lo van a echar fuera. El pámpano que no tenga fruto va a ser echado fuera. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fructífero. Porque Dios es un Dios que labra la tierra para recoger del fruto. Porque Dios es un Dios que está esperando de nosotros. El Señor está esperando por la iglesia El Olivar. Para que El Olivar en el año 2023 sea una iglesia que empiece a dar fruto. ¿Y cómo nos vamos a entender o cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos dando fruto? Cuando nos amemos los unos a los otros. ¿Y cuándo nos amamos los unos a los otros? Porque ¿qué es el amor? Jesús, ¿sabe algo? Cuando se establece o cuando Jesús aparece en escena y Él se revela al primer hombre, a Nicodemo. Era un maestro de la ley, Nicodemo. Juan capítulo 3. Y Nicodemo se le acerca a Jesús
Y le dice: maestro, entendemos que tú vienes de Dios, porque no hay otra persona que pueda hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Creemos. Nicodemo dio el primer paso, porque el primer paso para dar fruto es creer. Creer quién es Dios. Creer qué es lo que estamos hablando aquí. Si usted no cree, usted se cerró. El primer pasito de un bebé espiritual tiene que ser creer. Es la primera fase de todo creyente discípulo de Cristo. Lo primero que hace uno es creer. ¿Creer qué? Creer que lo que Jesús está diciendo es cierto. Si no logramos creer esto, automáticamente se cierra las posibilidades de dar fruto. Porque el primer paso es tener fe, creer en Él. Si Jesús está diciendo a Nicodemo: sí, Nicodemo, estás razonando bien. Lo que tú estás suponiendo, lo estás suponiendo bien. Nicodemo decía: nadie puede hacer lo que tú haces. Y ya Nicodemo había razonado bien, este viene de parte de Dios. Pero ahora el Señor le está diciendo algo: pero tú tienes que nacer de nuevo. Y entonces viene la frase más conocida del texto bíblico, que todos nos conocemos de memoria desde que nos convertimos. Juan capítulo 3, verso 16. En ese diálogo con Nicodemo, Jesús dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, o que en Él crea. Creer es la primera fase. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida eterna no es otra cosa sino la recompensa por haber creído. Mas tenga la vida eterna. Y se lo declaran a Nicodemo. Entonces, si la promesa es la vida eterna por creer, repito, la recompensa por creer es la vida eterna. Pero ¿por qué el creer es la vida eterna? Porque Adán disfrutaba de vida eterna estando en el jardín. Pero como Adán no creyó a la voz de Dios, fue echado fuera. Y echar fuera del jardín es estar en un lugar de perdición y un lugar de muerte. Fuera del jardín no está. En el jardín habían dos árboles: el árbol de la vida, que estaba en el medio del jardín, y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, entre otros árboles. Pero esos eran los dos principales. Del árbol de la vida podía comer. Y yo estoy seguro que el hombre comía de ese árbol. Pero el Señor dijo: vamos a sacarlo de aquí. Si no, va a seguir comiendo de ese árbol y nunca va a morir. Y el hombre fue echado. Todos entendemos y todos conocemos la historia. El hombre fue imposibilitado de echar mano del árbol de vida. Y esa imposibilidad no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que el hombre no muera. Y entonces establece lo que ya hemos hablado de los pactos, que es el acercamiento para asociarse con el hombre para que tenga acceso a la vida nuevamente. El pacto es una sociedad entre Dios y el hombre. ¿Para qué? Para que tenga acceso nuevamente a la vida eterna. Es un regalo de Dios. Y se lo dice a Nicodemo de esa forma. Y los judíos todos entendían todo esto de la vida eterna, porque ellos son un pueblo que era religioso. Que el pueblo religioso había sido constituido para mostrar las virtudes de aquel. Sin embargo, ese pueblo no mostró las virtudes y no dio fruto. Y como no dio fruto, entonces la encomienda del dar fruto se le dio a otro pueblo, que eres tú y soy yo.
Ahora, todos los judíos entendían lo que era la vida eterna y todos quieren la vida eterna. Por allá hubo un fariseo también que le dijo: maestro, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Me gusta la explicación que dijo el pastor, en un momento del pastor William, estando aquí desde el púlpito. Como los fariseos no creían en Jesús, Jesús entonces no le dijo por el creer, sino por el hacer. Entonces dice: no es que crees en mí porque tú estás imposibilitado para creer en mí, entonces haga algo. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le narra una historia. El samaritano. La narración es la del samaritano o el buen samaritano. Y él dice que iba un fariseo de Jerusalén a Samaria, bajando. Y de repente hubo un hombre que lo golpearon, lo atracaron y lo dejaron medio muerto tirado junto al camino. Y pasó un levita, estoy parafraseando la parábola, pero para que usted me entienda, no quiero leerla por cuestión de tiempo. Y pasó un levita y lo vio y siguió de largo. Después pasó un sacerdote, que son los que conocían la ley, y en la ley ya estaba establecido de antemano que teníamos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sin embargo, pasó el levita, no hizo nada. Pasó el sacerdote, tampoco hizo nada. Y pasó un samaritano. Y el samaritano, cuando lo vio, fue movido a misericordia y atendió al hombre que estaba moribundo. Y lo agarró, lo montó en su caballo y lo llevó hasta un sitio donde lo atendieron. Y el hombre se esmera para que lo atiendan bien. Y entonces ya cuando se tiene que ir porque tiene que cumplir otros compromisos, le dice al dueño, le dice: por favor, atiéndemelo bien, y si él gasta algo de más, ponlo en mi cuenta, que cuando yo pase por acá otra vez yo te lo pago. Los que conocían la ley vieron la necesidad y pasaron de largo. Conociendo la ley, ven la necesidad y pasan de largo. Pero el samaritano, que era la persona que nadie daba ni medio por esa persona, por lo mala gente que son, hizo algo tremendo. Yo me pregunto por qué ese samaritano actuó así. Y Jesús le dice entonces a este doctor de la ley que le estaba preguntando: Señor, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le cuenta esta parábola y le dice: ve y haz tú lo mismo. Pero resulta ser que como alguien puede hacer algo, ¿por qué el samaritano se detiene? ¿Por qué el samaritano agarra? ¿Por qué el samaritano va y lleva y atiende? Porque tiene. ¿Qué no tienen los otros dos? ¿Qué no tiene el de la ley? ¿Qué no tiene el sacerdote? Amor, compasión. No tienen. Tú no puedes dar lo que no tienes. Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, simplemente porque no lo tenemos. Porque para dar hay que tener primero. Ahora, yo digo algo: ese samaritano tenía. Por el resultado me está indicando a mí que tenía. Ese samaritano tenía. ¿Qué tenía ese samaritano? Amor. Pero ¿cómo puede dar? Es que ese hombre tenía que haber estado conectado a la fuente. Porque si no, no puede dar fruto. Y sí dio el fruto. Por eso el hombre le dijo: ¿qué tengo que hacer? Porque ya el Señor no le dijo cree, que era la primera fase. El hombre se fue al hacer. Pero
nosotros no podemos hacer si no somos. Y para hacer hay que creer primero. Volvemos a la ecuación. Un joven rico se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: tú sabes los mandamientos. Todos los he guardado desde joven, Señor. Solamente te hace falta algo. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Ay, Señor, hasta aquí te acompaño. ¿Qué falló en esa ecuación? ¿Qué falló allí? El hombre tenía cómo resolver problemas con el dinero. Le faltó el creer. Lo que le faltó a Adán en la caída, el creer en Dios. Por eso es que es importante que creamos. ¿Qué le faltó a este joven? Dice la Biblia, joven y rico. Creer. ¿Por qué yo digo que le faltó creer? Porque si tú supieras quién es el que habla contigo. Así le dijeron a la samaritana, ¿cierto? Si tú supieras quién es el que habla contigo. ¿Usted sabe quién estaba hablando con ese joven rico? El creador de los cielos y de la tierra. Si es el creador el que te está pidiendo algo, ¿cómo te vas a negar? Yo lo dije hace unos días atrás, tenía una conversación en casa con los morochos. Y le dije: morochos, piensen por un momento que su papá fuera Bill Gates. Por un momentico nada más. Que su papá fuese Bill Gates. Uno de los hombres más ricos del mundo. Y ese papá, Bill Gates, te dice a ti: hijo, hazme un favor, agarra todo lo que tú ganas. Porque hay uno que está trabajando y le gusta tener su dinero ya. O sea, son personas que guardan. Escúcheme, cuando usted suda lo que usted está ganando, usted lo guarda. Y usted se vuelve una persona bien administradora. Bien administradora. Yo le digo: pero si su papá Bill Gates le dice: agarre su dinero y regálelo, ¿usted qué haría? No, rapidito, lo entrego. ¿Por qué lo entrega? Porque yo sé que no me va a dejar morir, me va a dar más de lo que yo estoy dando. ¿Qué le pasó al joven rico? No sabía quién estaba hablando con él, le estaba pidiendo que diera, porque lo mucho que el hombre rico pudiese tener, nuestro Dios era capaz de agarrar, y el hombre vendió todo y por aquí le dice: toma ahora tú todo esto, porque como fuiste buen administrador, yo sé que yo puedo confiar en ti y yo sé que yo te puedo dar a ti, porque yo sé que tú das todo lo que yo te doy. ¿En qué se traduce el creer? ¿En qué se traduce el creer? El creer se traduce en confianza. Porque si yo estoy confiando que el que me está hablando y me está pidiendo es el dueño de los cielos, es el dueño de la tierra, y lo grande que es mi Dios es tan grande y tan poderoso que mi vida está en sus manos, y a mí no me da temor despojarme de lo que yo tenga que despojarme, porque es el Rey el que me está sosteniendo. Si es Él el que me lo pide, ¿tienes miedo a despojarte de lo que el Rey de Gloria te está pidiendo? Entonces es que te falta confiar más en ese Rey. Año 2023 para el Centro Cristiano El Olivar
determinado a ser el año del desarrollo de la confianza en Dios. Año del desarrollo, porque esto se tiene que desarrollar. La confianza se tiene que desarrollar. No podemos seguir confiando igual que cuando empezamos a creer. Tenemos que cada día confiar más. Cada día confiar más. La confianza en un Dios, pero en el Dios verdadero. No en el Dios que tú creas. Es el Dios que lo revela la palabra. Porque a veces nosotros nos hacemos unas imágenes de Dios que son ajustables a mi vida. Y yo creí en el Dios ajustable, y como yo lo ajusté, yo pensé que el Dios me iba a responder, y como no me respondió, entonces no, ya va. ¿Por qué no podemos creer en el Dios que nosotros nos imaginemos y no en el Dios revelado? Una cátedra de confianza desarrollada en Dios nos la da Job. Repito, una cátedra de desarrollo de la confianza en Dios nos las da Job. ¿Por qué? Porque Job tenía una concepción de Dios muy particular al principio. Job creía en Dios. Lo hemos hablado y permítame repetirlo acá. Job creía en Dios. Primer factor, creer. Él creía en Dios. Pero él creía en el Dios, fíjese algo bien particular. Porque Job está antes de la ley. Antes de Moisés. Y ya Job sacrificaba. Por si acaso sus hijos habían pecado, él sacrificaba. ¿Por qué Job sacrificaba si la ley no lo ordenaba? No lo ordenaba la ley, pero lo ordenaba su concepción de Dios, y porque también a lo mejor había sido transmitido de generaciones en generaciones la forma en que Dios tapaba el pecado del ser humano a través del sacrificio. Porque desde la caída de Adán, cuando el hombre es vestido con pieles de animales, a partir de ese momento se sabía que Dios cubría la desnudez del ser humano era a través del sacrificio de animales. Entonces, a lo mejor por tradición, Job tenía el conocimiento del sacrificio de animales que cubría los pecados, y decía, cuando sus hijos hacían fiesta, él decía, por si acaso uno de mis hijos ha dado pecado contra Dios, yo hago sacrificio para que no le acontezca algo malo. La concepción de Dios. Tenía una revelación no como la que nosotros tenemos ahora. Job no tenía ni siquiera a Moisés. Nosotros tenemos toda la palabra. Pero la concepción que tenía Job, bueno, yo hago sacrificio, yo hago esto, aquello, por si acaso mis hijos pecan. Lo que lo movía a Job a hacer, más que todo, era el temor de que sus hijos pecasen. ¿Qué era lo que estaba moviendo a Job a sacrificar? El temor. ¿De qué? De que sus hijos ofendieran a Dios y Dios tomara represalias en contra. Sin embargo, todos conocemos la historia. Satanás llega y pide a Job. Y Dios dice, bueno, agárrame a Job. No, tócale todo lo que tenga, pero no toque su cuerpo. Y después sí lo toca. Okay, pero todos, como yo entiendo que todos hemos leído el libro de Job, yo voy paso rápido. Y en el momento en que Job pierde a los hijos de un solo golpe y pierde todos sus bienes y el hombre queda en la calle, lo único que no se murió fue la mujer. Fue lo único que le quedó. Fue lo único que le quedó a Job. El aguijón. Estoy hablando de la mujer de Job. Pero entendemos la concepción que tiene de Job. Entiéndame esto.
tenemos que tener una concepción correcta de Dios. Porque yo puedo estar obrando y lo que yo estoy obrando puede ser bueno, pero si la motivación es incorrecta, me descalifica. Si yo puedo hacer algo bueno, pero cuando la motivación es incorrecta, me descalifica. Por eso es que el Señor decía, usted puede dar ofrenda y es algo bueno, pero está descalificado cuando la motivación es incorrecta, porque si yo la doy para que me vean, descalificada está la ofrenda. Entonces Job estaba haciendo algo bueno, sacrifico por si acaso mis hijos, pero la motivación era correcta porque por si acaso es que Dios se enciende en ira y arremete contra nosotros. Ahora, esa concepción de Dios, Dios no puede obrar en una persona que tenga ese concepto de Él de esa manera. Porque si tú estás acá porque tú tienes miedo de que te vas a ir para el infierno, si a ti te dijeran que no, ya el infierno no, tú estarías aquí. El miedo no es un factor que me tiene que mover a mí para adorar a Dios. Repito, el miedo no puede ser un factor que me obliga a estar aquí para adorar a Dios. Y entonces Job, en el capítulo 5, por allá en el capítulo 5, él declara algo, un versículo extremadamente revelador. Dice, Job dijo, me aconteció lo que más temía. Lo que temía me sucedió. ¿Qué era lo que estaba temiendo Job? Que un día Dios se llegara a poner bravo con él y la agarrara con él. Y Job, al verse que sus hijos murieron, razonó fácilmente, dijo 2 más 2 es 4, se me quitó todo, se me fue todo, Dios está bravo conmigo. Ahora Job se ve a sí mismo y dice, pero ¿por qué si yo no he hecho nada malo? Y ese es el argumento que mantiene hasta el 38. ¿Por qué si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué si yo no he hecho nada malo? ¿Por qué yo si no he hecho nada malo? No es el hacer algo malo lo que te condena. ¿Sabes qué es lo que te condena? Tener el mal concepto de Dios. Lo que estaba descalificando a Job en ese momento no era lo malo o lo bueno que él pudiese ser, era el concepto que tenía de Dios. Entonces Dios tiene que tratarlo por todos los capítulos y es larga el trato de Dios, así como es largo el trato de Dios con cada uno de nosotros cuando estamos en prueba y no entendemos qué es lo que Dios quiere mostrarnos. Y Dios no es que te esté castigando, es que Dios se quiere revelar a tu vida. Hasta los amigos de Job empezaron a decirle, Job, tú estás equivocado, tú has debido haber hecho algo malo. Y yo me imagino la yuca que se le armó a Job en su corazón, su raíz de amargura. ¿Por qué? Porque Job estaba empeñado en que lo que él estaba diciendo era verdad y era verdad. Él no había pecado. Y sus amigos, que uno espera de los amigos que en los tiempos difíciles se le acerquen y le digan a uno, oye, esto va a pasar, Job, tranquilo, aguanta un poco más porque ya viene por ahí la victoria. No, los hombres dicen, arrepiéntete porque tú hiciste algo malo. Y el corazón de Job endurecido y amargado, me imagino, porque sabe algo, que amarga algo cuando usted no hace algo y lo acusan de que siga hecho. La injusticia amarga los corazones. Repito, la injusticia amarga los corazones. Y entonces por allá sale uno de los hijos de los amigos, Eliú, y dice, Job, tranquilo, ¿por qué contiendes? No es bueno que contiendas, Job. Yo no sé, quizás no es algo que tú hayas hecho, pero Dios sabe por qué hace todas las cosas. Y hay algún propósito allí que tú desconoces, Job. Estoy parafraseándoles. Y el hombre dio en el clavo y dijo, yo lo que voy a hacer es que voy a orar para que Dios se te revele, chico. Y por allá en el 38 Dios se le revela a Job. Y cuando se le revela, me gusta porque en el capítulo anterior Job dice, yo demando y estampo mi firma. Yo demando y estampo, hizo una demanda legal. Yo demando y estampo mi firma a que Dios se me revele. El hombre se puso bravo, pero hasta legalmente. Y por allá el último de los amigos dijo, está saliendo, veo algo que va a acontecer aquí.
veo que hay un movimiento de gloria. Yo estoy sintiendo un movimiento de gloria. Yo estoy sintiendo que Dios va a empezar a manifestarse. Y se cayó y se apartó, y entonces aparece en escena Dios. A José le cayó la quijada y le dice: tú eres bravo, amárrate los pantalones que voy a hablar contigo. Te voy a hacer un viajecito nada más y te voy a enseñar algunas cosas nada más de mi grandeza. ¿Dónde estabas tú cuando yo agarré todas las constelaciones de los cielos, de las estrellas, y yo las amarré y las traje? Cuando los rayos se me presentaban y los relámpagos se me presentaban a mí y se me paraban firmes, ¿dónde estabas tú? Cuando yo puse las bases de la tierra, ¿dónde estabas tú? Dios se empieza a exhibir y a mostrar su gloria. Porque Dios, cuando se exhibe, Dios dice: me arrepiento. Los más grandes problemas que yo pueda tener en esta vida no son comparables con tu grandeza, Dios. Si tú tienes problemas, tú necesitas contemplar su grandeza para que tú veas que esos problemas no son nada. Porque cuando Job contempló la grandeza, dice: Señor, yo me arrepiento en polvo y en ceniza, y yo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te están viendo, y yo entiendo que ni siquiera mis pensamientos los puedo ocultar de ti, porque tú todo lo puedes, porque para ti no hay nada imposible. Ahora reconozco, antes de hoy había escuchado de ti, pero ahora mis ojos te están viendo y yo entiendo que tú todo lo puedes. Y si yo estoy en esta situación, esto es por algo. Pero si estoy en tus manos, Señor, si yo estoy en tus manos, Señor, para ti no es difícil ni es imposible. Cuando nosotros vemos nuestros problemas, vemos en un Dios limitado, vemos al Dios limitado. Pero cuando contemplamos la gloria de Dios, vemos problemas limitados, porque Él fue el que le puso límites al mar. Lo que necesitamos es contemplarlo, su grandeza, ver su grandeza. Al ver su grandeza, tus problemas se minimizan, se desaparecen, porque fue cuestión de tiempo. Porque aunque Job todavía estaba en problemas, no pasó mucho tiempo en que su situación cambiara por completo. ¿Por qué? Porque ahora tenía la perspectiva correcta de quién es Dios. Él es el Todopoderoso. Lo que no vio el joven rico, y por eso no confió. Si el joven rico tuviese la perspectiva de Job, si tú y yo tuviésemos la perspectiva de Job, y eso es lo que Dios quiere. Año 2023 tiene que ser el año del desarrollo de la confianza en Dios. ¿Por qué el desarrollo de la confianza en Dios? Porque es la única manera en que podemos llevar fruto. Porque el Señor fue más allá y dijo: no tan solo a tus amigos vas a amar a tus enemigos. ¿Cómo hacemos para amar a nuestros enemigos? Solamente si tenemos de Dios en nuestra vida amor. Como decía el Salmo 23, mi copa está vacía. Si la copa está vacía, no tengo para dar. Pero el Salmo 23 dice: mi copa está rebosando. O sea, no solamente que me ocupa mi capacidad, sino que va más allá de mi capacidad, sino que se desborda de mis capacidades. Y la gente está esperando probar a Dios. ¿Cómo la gente prueba a Dios? Cuando te prueba a ti. Y cuando se acerca a ti, tú estás desbordado de Dios. Cuando tú entiendes quién es Él
Y que aunque circunstancialmente tú estés pasando por algo, tú sabes que tu vida está en las manos de aquel que todo lo puede. Y tú entiendes entonces que no eres tú, sino es Él en ti. Y cuando hay suficiente de Él en ti, cuando alguien pida de Dios, va a haber para darle. El samaritano tenía desbordamiento de Dios. Alguien pidió de él, se le pudo colocar al lado y se desbordó en esa persona. Los discípulos tenían de Dios completamente, a tal punto de que aún cosas materiales quizás no tenían, pero los discípulos llegaron a decir: no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Tengo de Dios por dentro y de eso es suficiente para vivir tu vida. ¿Qué es lo que te hace falta? No es más dinero. Lo que nos hace falta a toda la iglesia de Jesucristo es más llenura de parte de Dios. Que cada día haya menos de nosotros. Que cada día haya menos de nosotros y más de Dios. Apártate tú. Dale espacio a Dios en tu vida. Porque cuando tú estás, tú bloqueas. Porque cuando hieren a Rafael se atraviesa y no deja que lo de Dios salga. Porque cuando hieren a Rafael quiere responder con la misma piedra. Porque cuando le hacen algo a Rafael quiere salir de sí mismo y agarrar la justicia por sus propias manos. ¿Por qué Job lo mandan a orar por sus amigos? Porque ya Job estaba lleno allá de Dios. Tenía la capacidad de orar para bendecir a aquellos que un día lo acusaron. Tú no tienes la capacidad para bendecir a los que te acusan si estás lleno de ti, no estás lleno de Dios. ¿Cómo yo puedo amar a mi hermano, Señor, si tú sabes cómo es él? La pelota no está del lado de tu hermano, la pelota está del lado tuyo. ¿Cómo hago yo? Desarrollando ¿qué? Confianza en Dios. Tenemos que desarrollar confianza en Dios, porque si me está pidiendo que yo lo ame. No te atravieses tú, apártate tú, minimízate tú, muérete tú, pero que viva Él en tu vida para que tú puedas hacer lo que se te está mandando a hacer. El Señor dijo: este pacto lo establezco, y donde yo estoy ustedes van a estar, pero yo les voy a dar un mandamiento. El mandamiento es que se amen los unos a los otros. Si no se aman, no se vistan entonces. Porque el que no tenga fruto y que otro coma, porque tú no comes de tu fruto. El árbol no se come el fruto él. El árbol está allí disponible para que el que quiera venir. Tu actitud tiene que ser de una persona disponible. ¿Por qué disponible? Porque hay gente que no conoce a Dios, aún dentro de la iglesia no conocen a Dios. ¿Cómo lo van a conocer? Cuando te prueben a ti. No, Dios tiene que ser grande. Cuando te prueben a ti, lo que tiene que salir, ¿sabes qué es un gloria a Dios? Decir: Dios tiene que ser grande. Porque aún yo pagándole con mal a esta persona me paga con bien. Eso se llama fruto. ¿Y cómo cuesta? Claro que cuesta, pero eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando una iglesia que dé fruto. Hermanos, 2023 años del desarrollo de la confianza para dar
fruto para Dios, para que Dios sea glorificado. Dios tiene que ser glorificado porque tú naciste y el propósito tuyo. ¿Cuál es mi propósito? Llamaste para llevar fruto. ¿Pero en qué se traduce eso? Eso se llama en que tú naciste para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando te empiezan a probar y tú dices, te bendigo, toma. ¿Qué es lo que tú quieres? Tú estás necesitado, toma, te bendigo. Cuando tu actitud empieza todos los días, no los domingos de 9 a 12, sino todos los días en tu casa con los primeros, entonces van a decir, Dios existe. ¿Por qué? Porque lo veo en esa persona, porque estoy comiendo de esa persona y sabe bien, sabe a Dios. Esa persona sabe. Póngase de pie por un momento, por favor. Arrepentirse de no conocer a Dios, ¿sabe? Juan 17:2 dice, 17:3 dice, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No conocerle a Él te excluye de la vida eterna. La vida eterna es para que tú empieces a disfrutarla aquí, en esta tierra. Desde el momento en que conoces a Dios, tienes la vida eterna. Entras en la vida eterna. Entras de algún modo en una dimensión donde tu conexión con Dios es para caminar todos los días, tal cual como estaba el hombre en el jardín. ¿Qué le faltaba al hombre en el jardín? ¿Qué necesidad tenía el hombre en el jardín? Ninguna. ¿Por qué? Porque estaba tomado de la mano de Dios. Conocerle es abrirse a recibir su amor. Recibir su amor es llenar el tanque y rebosar para cuando alguien pida probar a Dios. Y cuando te toquen, así sea un peñonazo que te estén lanzando, tú puedas decir, como dijo Esteban, me pegan un peñonazo y no sale maldición de mi boca, sino sale un perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es lo que sale de un hombre que está lleno del Espíritu Santo, de un hombre que ha entendido que tiene que vaciarse de él para que pueda entrar el amor de Dios en su vida. Si nosotros no nos vaciamos de nosotros, nunca va a poder entrar el amor de Dios en tu vida. El morir al yo es una condición para los discípulos de Cristo. Y Él decía, cualquiera que quiera ser mi discípulo, todos los días niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es una cuestión de todos los días, no es una cuestión de un querer o de una aspiración de un nuevo año. Esto es algo de todos los días. No vas a esperar hasta el 1 de enero para comenzar, no. Esto tienes que empezarlo a hacer desde hoy. Señor, necesitamos morir a nosotros y que tú puedas vivir en nuestra vida, porque queremos hacer muchas cosas, pero entendiendo, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Lo primero que queremos hacer es conectarnos correctamente contigo, mi Dios. Si hay algunas relaciones en esta hora de la iglesia, Señor, que están quebrantadas, mi Dios, hoy pedimos, Espíritu Santo,
que seas tú, Señor, restaurando toda relación que hay contigo, mi Dios. En esta hora pedimos, Señor, hoy hemos participado de la cena. Hoy hemos reconocido, Señor, el efecto que tiene la sangre tuya sobre nuestras vidas. Hoy declaramos el poder de la sangre para restaurar, Señor. Tu palabra declara, Señor, que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de tu Hijo amado nos limpia de todo pecado. Hoy queremos pedirte perdón a ti en primer lugar, mi Dios, por la negligencia de nuestra parte, mi Dios, de caminar independiente a ti, Señor, de olvidarnos de la necesidad que tenemos de estar conectados contigo, Señor. Hoy pedimos en esta hora, Señor, que toda interrupción de la conexión contigo, Padre amado, en esta hora sea quitada en medio de nosotros. Espíritu Santo, hoy pedimos, Señor, en esta hora tu presencia en este lugar manifiesta, Señor. Si hay alguno que está en este lugar, Padre amado, que no ha sentido, que se ha sentido solo, que ha estado desamparado, que se ha sentido desamparado, Señor, que piensa, Señor, que está batallando solo en esta fe, en la carrera que tiene por delante, hoy yo oro, Padre amado, para que sea la presencia de tu Espíritu Santo, mi Dios, la que pueda abrazar hoy a la iglesia, Padre. Queremos, Señor, desarrollar la confianza en ti, mi Dios, pero hoy queremos, Señor, que se manifieste. Llénanos de ti, Espíritu, necesitamos de tu unción. Llénanos para bendecir a la